Ojalá que, ojalá que sea un desafío y un ánimo para todos para vivir este año. Prácticamente es un año nuevo de 2024 como hijas verdaderas del Señor y que cada año, cada día podamos andar como hijas de luz, dedicadas a Él. El versículo que yo escogí para ir con mi testimonio es Efesios 5:8b. Efesios 5:8b. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Déjame leerlo otra vez. Efesios 5:8b. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es un mandato, obvio que es un mandato. Bueno, la Biblia habla como hijos de luz. Mateo 5:16, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14 dice, vosotros, Jesús está hablando, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo veo yo el mundo? Yo estoy mirando al mundo y observo que vivimos en un mundo muy oscuro. El pecado abunda. El enemigo Satanás está atacando hoy como nunca. Y el mundo, para mi opinión, está empeorando cada día. Nosotros, como creyentes, somos la única luz en el mundo. Y francamente, yo no sé qué nos va a traer este año nuevo. Bueno, ya estamos en febrero, ya pasó enero, pero prácticamente es año nuevo. Yo no sé qué vamos a pasar. Puede ser problemas, enfermedades, una pérdida de un ser querido, pero uno que sí sé es que Dios es fiel y lo que Él tiene para cada uno es perfecto y tenemos que seguir con nuestra luz brillando. Bueno, hace muchos años atrás, cuando nos casamos, Roberto y yo decidimos que íbamos a ser una luz en este mundo oscuro. Por eso mi testimonio. Bueno, mi nombre es Lina de Trout. Mi esposo es Pastor Roberto y llevamos 62 años de casados. Muchos años, muchos años. Nosotros llevamos 58 años como misioneros con la misión ABEM. Vivíamos 47 de estos años en América del Sur. Pero la pregunta es que, ¿cómo llegamos a ser misioneros? ¿Cómo llegué yo a un ser creyente? Em, Mirando atrás, yo recuerdo pasando muchos años de mi vida cuestionando, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué valor tiene mi vida? Eso era cuando yo recuerdo cuando era niña. ¿A dónde voy en mi vida? ¿Qué vocación tendré cuando sea grande? ¿Qué voy a estar haciendo? Bueno, yo fui creada en Pensilvania, es donde vivimos ahora, en los Estados Unidos, es más o menos en el norte, en el sur oeste de Nueva York. Parece que todo el mundo sabe dónde está Nueva York. Y mi papá era maestro de matemáticas y mamá era ama de casa y después ella trabajaba en una biblioteca pública. Prácticamente mi hogar, no puedo decir que era un hogar cristiano, pero mi mamá nos llevaba, tenía una hermana, mi mamá nos llevaba, mi hermana y yo, a una iglesia muy moderna. Y esa iglesia predicaba las buenas obras. Yo mirando atrás, nunca oí, y yo asistía, mi hermana y yo asistíamos fielmente por años. Bueno, faltando de vez en cuando, pero nunca oí a alguien decirme de salvación en Jesucristo. Fue una iglesia bastante moderna y él predicaba las buenas obras, que hay que, si usted quiere ir al cielo, hay que hacer buenas obras. Un dato que mi papá nunca asistía a la iglesia, nunca. La única vez que él entró en la iglesia fue cuando Roberto y yo nos casamos.
Y parte de mi vida que no es muy bueno, que yo soy de una familia alcohólicos. Mi papá era alcohólico. Mi hermana mayor llegó a ser alcohólica. Yo tenía un hermano, pero él murió cuando tenía como 3 años y medio. Los 4 hermanos, mi mamá tenía 4 hermanos, mis tíos, ellos los 4 eran alcohólicos. Y yo recuerdo que cada feriado, cada cumpleaños, cada día especial, fuimos a la casa de uno de mis tíos y todos los adultos tomaron alcohol hasta emborracharse. Y yo recuerdo muy bien durante toda mi juventud pensando, si eso es ejemplo de ser adulto, yo no quiero ser adulto. Y yo le dije a mi mamá y mami, no, yo tenía como unos 6, 7 años, 7 años. Yo no quiero ser adulto porque los adultos se actúan en una manera como es grosero. Bueno, no me dijo nada ella, pero yo sentí un vacío en mi corazón, triste, buscando algo para ayudarme y llenarme, porque yo no estaba feliz durante la niñez, durante mi juventud. Y quiero anotar algo ahora que no se olviden en el resto de mi testimonio. Yo nunca conocía la familia de mi papá. En la casa nunca hablábamos de ellos. No era cosa prohibido, pero era algo que no hablamos. No pregunté, ¿a dónde está mi abuelo paterno? ¿Dónde está mi abuela? ¿Por qué no los conocemos? No, él nunca habló de su familia. Yo pasaba años de la juventud de ese sentimiento de sentir vacío dentro de mi ser. Y yo sabía que había algo más para mi vida, pero yo no sabía qué era. Después del bachillerato, mi papá insistía que asistiera a una universidad interna. Es que cuando uno va y vive allá en un dormitorio con señoritas. Cuando escogí la universidad, yo no tenía ninguna idea que era una universidad cristiana. No me daba cuenta. Yo no sé por qué, pero no sabía. Era de la iglesia reformada. Era una universidad muy conservativa. Ellos sí son salvos, pero tienen muchas reglas y muchas normas. Para mí estaba bien porque yo estaba acostumbrada en la casa con reglas y normas. Cada semana era requisito asistir a la capilla. Más o menos 2 meses después de empezar clases, había una conferencia de lunes al viernes de noche. Y el señor que estaba hablando se llamaba un evangelista y ella predicaba todas las noches, de lunes a viernes, y era requisito que asistiéramos. Y francamente, por primera vez en mi vida, él me dijo que era pecadora y que yo necesitaba a Jesucristo como mi Salvador, que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Yo nunca había escuchado esto antes. Puede ser que en la iglesia donde estuvimos, que alguien me dijo, pero no me di cuenta, no recuerdo. Esta era la primera vez de 18 años que yo había escuchado el Evangelio. Y durante esas 5 noches, yo estaba cautivada totalmente y me sentaba en el borde de mi silla y con mi boca abierta para escuchar lo que él dijo sobre Jesucristo y la palabra de Dios. Y él me dijo que ah, no hay ni uno. Nadie me tenía que decir que era pecadora. Yo sabía que había hecho cosas, pecados en contra de Dios. Eso sí, yo sabía, pero él dijo que los pecados nos separaron de Dios. Este está en Romanos 3:23. Y lo que merezco yo, lo que merecía yo por haber vivido una vida pecaminosa era la separación eternamente con Dios, pero que Dios me había dado un regalo de la vida eterna. Y él dijo que Cristo murió por mí. Nos dijo versículo de versículo. Y es interesante que
me dijeron antes que durante esta época yo era la única persona que aceptó Jesús como mi Salvador. Es interesante. Pero lo que tenía que hacer es creer en el Señor Jesucristo, confesar mis pecados, creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por mí y yo sería salvo. Y el Señor me salvó. Todos esos versículos me llegaron a mi corazón. Me dijeron que eso es lo que había buscado durante todos los años. Y el viernes por la noche yo volví a mi cuarto y me puse de rodillas y acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo confesé mis pecados y pedí perdón por mis pecados. Y esta carga que yo había tenido por tantos años desapareció en este momento. Ya no sentí tristeza, no sentí este cosa vacía. Es lo que yo había estado buscando durante toda mi vida. Estaba lleno en el momento que nosotros recibimos el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene para morar en nosotros. Y eso es lo que yo sentí, yo sabía. Pero sabe que durante esta noche yo no pude dormir. Yo estuve despierta toda la noche pensando, yo llevo 18 años andando sobre la faz de la tierra. ¿Por qué no me han dicho de esto en antes? Yo pensaba, ¿dónde está toda esa gente cristiana? El evangelista nos estaba contando que hay millones de creyentes en todo el mundo. Hay miles de misioneros, miles de pastores que están predicando, testificando. Y yo pensaba, pero no me han dicho a mí nada. Yo no sabía nada. No me habían dicho. ¿Dónde están? Y la idea me llegó que debe haber mucha gente tal como yo que nunca ha escuchado. Tiene que ser. Me llegó esa idea. Entonces yo me arrodillé otra vez y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a decir a otros, yo voy a contar a otros de Jesucristo, porque pensaba que debe haber gente como yo. Esta noche yo dediqué mi vida a Dios y pedí que Él me usara a proclamar el Evangelio. Y también estaba pensando, yo estoy en una universidad supuestamente cristiana, ¿por qué no me han dicho nadie? Bueno, solo llevaba 2 meses y no tenía muchísimas amigas, pero ¿por qué no me han dicho ellos que están acá? Pero desde esta noche mi vida cambió por completo. Yo era como un espejo, una esponja para la palabra de Dios. Yo me puse a estudiar la palabra de Dios y bueno, y recuerdo muy bien cuando volví a la casa de mis padres, yo empecé a testificar a ellos y mi mamá me llamó la pastorcita. Ay, aquí viene mi pastorcita. Ay, bien, mi pastorcita querida. Aunque no me burlaba, pero mi papá nunca dijo nada, nada. Silencio completamente silencioso mi papá. Nada. Interesante que el mismo año era cuando yo conocí a Roberto y empezamos a salir. Y es interesante, la primera cita que él me pidió era ir a la iglesia. Él viene de un hogar, sus padres amaban mucho al Señor, estaban bien dedicados al Señor. Entonces, él no sabía si yo fuera creyente o no. Entonces me invitó a la iglesia para asegurarme que era creyente. Bueno, durante su universitario, sus estudios, él estaba estudiando contabilidad, pero en el último año él me dijo que siento el llamado para ser pastor. Entonces, después de terminar la universidad, nos casamos y él entró en el posgrado para estudiar la Biblia. Am, Habíamos salido de la universidad y estuvimos viviendo en el estado de Nueva Jersey, que está al sur, directamente al sur de Nueva York. Y la iglesia donde estuvimos asistiendo
tenía un gran énfasis sobre misiones. El énfasis de esa iglesia del pastor fue increíble. Con frecuencia llegaron misioneros para predicar. Cada año ellos tenían 2 conferencias misioneros, llevando una semana cada vez. Y cuando llegaron como 8 o 10 familias de misioneros que presentaron sus campos de misiones. Y los padres de Roberto siempre los invitaban a casa y nos tuvimos el privilegio de conocer personalmente los misioneros y los campos de misiones también. Y, y tras estas conferencias y hablando con misioneros, nosotros sentimos que Dios nos estaba llamando a ser misioneros y salir para el campo misionero. Y en el año 1966 hicimos aplicación a la misión a BEM y nos aceptaron. Tuvimos mucho contacto con unos misioneros en el Perú y fuimos al Perú por 4 años y plantamos 2 iglesias en el Perú. Después, ABEM nos pidió abrir un campo misionero nuevo porque no había misioneros en el país de Paraguay. Fuimos al Paraguay por 4 años, otra vez para plantar iglesias. Y después, la misión nos pidió trasladarnos a Colombia para arrancar para la misión de ABEM un programa de enseñar el liderazgo los, a los colombianos y a los que estaban en el mundo. Bueno, entonces vivíamos en Bogotá por 37 años, entrenando, empezando iglesias. Esos fueron los primeros años. Bueno, y como sabemos, cada 4 años nos tocó volver a los estados para dar reportero o para dar informes a las iglesias que nos dan sostén para ser misioneros. ABEM es una misión de fe y los misioneros levantan fondos como si van también para hacer su obra. Entonces, una vez puedo recordar bien, yo tenía 42 años y nos tocó volver a los estados para dar informes a las iglesias. Un día estuvimos en Nueva Jersey, me llamó una prima mía del lado de mi mamá. Éramos buenas amigas y amigos con la familia de mi mamá. Estamos muy cerca de ellos. Un día ella me llamó y me dijo, hay una viejita que te quiere conocer. Ella es supuestamente la segunda esposa de su abuelo paterno. Bueno, esta es de la familia que mi papá nunca hablaba, es de la familia que nunca conocí. Y yo no entendía, yo estaba un poquito confundida porque yo pensaba, después de tantos años, 42 años, y mi papá ya había llegado casi 12 años muerto, ¿por qué me quiere hacer contacto? Años, habían pasado años. Y hay que recordar, él nunca había de su familia y yo pensaba, ¿quién era esta mujer? Entonces la llamamos por teléfono, de buena cortesía, la llamamos por teléfono y por teléfono y empezó a llorar, estaba tan emocionada, estaba tan feliz y yo no entendía nada de esto. Yo pensaba, ¿quién es esta mujer? Puede ser una loca, yo no sabía. ¿Quién es esto? ¿Qué quiere ella? Entonces mi esposo dijo, no, vamos a ir. Ella estaba viviendo como a 1 hora de nosotros y fuimos a su casa y yo puedo recordar este encuentro como si fuera ayer. Tocamos la puerta y ella abrió la puerta con una sonrisa bien grande y me agarró, me abrazó y me dijo, ay, Linita, estoy tan feliz de hacer contacto contigo, estoy tan feliz ver después de tantos años. Y
yo estoy pensando, ¿quién es esta mujer? Yo no la conocí, nunca la había conocido. Y a la verdad, yo pensaba que será que ella es como un poco loca de cabeza. Ella nos invitó a sentarnos y ella empezó a hablar. Mi abuela de sangre o la esposa de mi abuelo falleció y mi abuelo, de parte de mi papá, volvió a casarse con esa señora. Su nombre era Velvet. Entonces, si Velvet está escuchando, nunca voy a olvidar tu nombre. Era nombre de esta mujer. Ella me contó, ella habló por unas horas. Ella me contó que mi papá salió de la casa más o menos a los 19, 20 años, porque él había rechazado el estilo de vida de la familia. Resulta que la familia de mi papá, la familia de mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos eran creyentes, gente fiel, gente dedicada al Señor. Y mi papá no quería nada que ver con su, entre comillas, cristianismo, y él se cortó completamente con la familia. Por eso, él nunca quiso hablar de él. Por eso, nunca conocimos los abuelos. Y en esta época me dio mucho pesar. Y ella siguió contando que algo que nunca voy a olvidar. Aunque de la familia de mi mamá, alguien de la familia de mi mamá, una prima, llamó a esta mujer y me dijo el día que yo nací. Entonces ella dijo que Elina, mi prima del lado de mi mamá se llamaba Elina. Que hay ella en Las Vegas. Llegó y dijo que el día que nací, ella sabía. Y este día, ella dijo, Lina, el Señor me dio una carga tan pesada. Y Dios me dijo una carga de orar por ti, por tu familia, por ti. Ella dijo que ella sabía que no, que donde yo estaba viviendo con mi mamá, con mi papá, no había nadie para contarme cómo ser salvo. Entonces, ella empezó a orar conmigo. Y lo que ella me dijo me dejó tan sorprendida. Me dijo que, Lina, yo he orado por ti por cada día de tu vida desde que el día que tú naciste. Y ese fue tan sorprendida para mí. Yo no sabía qué decir. Aquí hay frente a mí una mujer desconocida. Yo nunca la había conocido. Ni familia de sangre, ni era de mi sangre. Pero ella había orado por mí cada día por 42 años. Yo no sabía qué decir. Estaba sin palabras. Y ella después me preguntó, ¿quieres saber cómo oraba? Y yo dije, claro que por supuesto. Ella dijo que yo oraba así. Señor, hay que llevar a Lina a un lugar donde alguien le va a contar del Evangelio y que ella se salve y que ella se case con un creyente, alguien que ama al Señor, y que ellos dos casados se meten en la obra completa. Y ella me dijo, solo recién encontré que tú y tu esposo eran misioneros en América Latino. Dios contestó sus oraciones y ella siguió contándome de la familia de mi papá. La familia de mi papá estaba llena de misioneros y pastores. Todos, siervos dedicados al Señor. Ella me dijo que yo tenía, creo que se llama una tía de mi abuelo, que fue misionero en la China en los años 1920. Nunca sabía.
Yo estaba tan feliz a conocer a esta mujer, pero a la vez tan triste que yo había tenido una heredad tan linda, tan preciosa, especial, sin saberlo. Nunca sabía. Pero yo digo que estoy aquí hoy porque una mujer desconocida oraba por mí fielmente, fielmente. Por eso valoro tanto, tanto, tanto la oración. Y ese día mi vida cambió también. Era otro gran cambio de mi vida. Me di cuenta de la importancia de la oración. Dios contesta la oración. Hemos hablado mucho de esto. Ese día, Velvet habló mucho de la oración. Ella habló mucho de ser una luz en este mundo tan oscuro. Y me di cuenta de la necesidad de ser una luz. Interesante que fue la primera y la última vez que la vi. Ella murió como un mes o algo después. Y en esa época estuvimos otra vez en Colombia. Pero yo espero verla otra vez cuando llego al cielo. Hay lecciones que yo he aprendido tras la vida y este es mi testimonio, cómo llegamos a ser, cómo llegué a ser salva, cómo llegamos a ser misioneros y servirle al Señor. Y yo tras toda mi vida he aprendido tantas, tantas, tantas lecciones y voy a compartir algunas nomás, porque estaríamos toda la noche si fuera a contestar todas las lecciones. Pero la primera lección, hemos hablado mucho de eso, es Dios contesta la oración. Dios contesta la oración, es la lección número 1. De primordial importancia, Dios contesta la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Es un mandato. Y todo, la Biblia habla mucho acerca de la oración. Y muchas veces es en forma de mandato que hay que orar. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Si estás afligido, hay que orar. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Orando. No estés afanosos, pero ore al Señor con acción de gracias. Puedo. Hay que orar. Hay que orar. Yo he visto Dios contestar tantas, tantas, tantas preguntas. Yo he visto que Dios cambiar el clima, cambiar corazones, proveer necesidades. Yo he visto tanto, tanto que Dios ha contestado. Mi hermana no, bueno, mi familia no era creyente. Mi hermana, yo oraba por ella por 30 años y 2 semanas antes de morir, ella aceptó al Señor como su Salvador. Y yo podría seguir dando contestaciones. Yo recuerdo a la señora Emma Rojas en la iglesia de Molinos. Puede ser que ustedes conocen Lija Rojas, era su mamá. Ella tenía una educación del 3er grado de primaria. Y las dos, Flor y Lija, las dos hermanas, llegaron a Roberto un día cuando estuvimos trabajando en Molinos y dijo que, Roberto, tienes que hablar con mi mamá. Es que ella entra en su closet, ella cierra la puerta y ella ora. Porque ella toma este versículo en Mateo, cuando tú oras, entra a tu aposento, cerrando la puerta y ora. Y ellas dijeron, Roberto, tú tienes que hablar con ella. Y Roberto dijo, mira, Dios está contestando sus oraciones, déjala. Ella oraba por sus hijos, uno por uno, en su closet. Y uno por uno sus 11 hijos llegaron a conocer al Señor. Dios contesta las oraciones. Josué 12, esta es una porción favorita de mía. Josué 10, 12 al 14. Josué 10, 12 al 14. Cuenta la Biblia que el sol, por medio de la oración, se detuvo en el cielo por 24 horas.
solamente podría ser algo de Dios. Yo recuerdo muy bien cuando estuvimos una vez en los Estados Unidos y cuando estuvimos viviendo en los Estados, Roberto siempre tenía que trabajar porque no tuvimos suficiente dinero para vivir, porque el costo de vivir era muy costoso, todavía es muy costoso acá. Pero una noche es que Roberto dijo que no tenemos dinero. Y yo dije, bueno, yo tengo que ir a hacer mercado. Él dijo, no, es que no hay dinero, vamos a ponernos a orar. Y nos pusimos a orar. No habíamos contado a nadie. Nadie sabía, pero Dios sabía. El día siguiente abrimos la puerta y había un sobre frente a la puerta con $100 que alguien había dejado. Dios contestó la oración. Tenía que ser Dios porque nadie más sabía. Nadie sabía. Entonces, mi desafío es, madres, oren por sus hijos. Abuelos, oren por los nietos. Oren por su pastor. Oren por sus necesidades, por la iglesia, por la familia, por los enfermos. Hay que orar. Es un mandato de la palabra de Dios. Yo creo que nosotros no tenemos ni idea el poder de la oración. Si supiéramos, nunca dejaríamos de orar. Y yo estoy aquí hoy por una señora que oraba por mí fielmente día tras día, año tras año, sin conocerme. Y mi sugerencia es que yo tengo un libro de peticiones. Roberto y yo oramos todas las noches juntos y yo tengo un libro de peticiones y voy anotando a las peticiones y vamos orando. Y hemos visto Dios contestar la oración, pero que haga una lista en un cuaderno y apunte las peticiones y oren y oren y oren. ¿Por qué? Porque Dios contesta la oración y Dios puede cambiar, Dios puede obrar. Esta es la lección 1. La lección 2, puse esto porque la lección es que hay que asistir a una iglesia que predica la Biblia. Yo doy gracias al Señor que la iglesia de Castilla es una iglesia de pura y sana doctrina. Yo doy gracias al Señor por eso. Yo pasé años y años perdidos para mí, porque mi mamá nos tenía a mi hermana y yo en una iglesia que predicaba buenas obras. Es la única cosa que escuché. Si tú quieres ir al cielo, hay que ser buena persona. Y gracias al Señor que Él contestó las oraciones de esta señora. Pero hay otra cosa en asistir a la iglesia. Yo leo con frecuencia Hebreos 10:25, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y va, sí, debemos asistir a una iglesia de sana doctrina. Y si ustedes están asistiendo a una iglesia con sana doctrina, pero hay que ser fiel en la asistencia. Y yo no sé si hay alguien que necesite escuchar esto, pero me doy cuenta que aquí en los estados donde estoy viviendo hay muchos deportes el lunes, hay fútbol, hay toda cosa de deportes para niños y jóvenes y la gente falta de asistir los servicios porque tienen que hacer los deportes. Hay gente que trabaja el día domingo porque hay veces aquí hay empresas que dan doble salario si usted quiere trabajar en un domingo. Pero este es el día que debemos apartar para Dios. Nosotros necesitamos escuchar la predicación de la Biblia. Necesitamos el compañerismo entre los hermanos. Y la Biblia en Hebreos 10:25 es un mandato que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo creo que muchos tienen por costumbre. Voy a la iglesia cuando me conviene. Aquí es, ay, si está lloviendo, yo no creo que voy a salir porque, ay, el clima es feo. Está nevando. Bueno, cuando está nevando, a mí no me gusta salir porque temo que voy a caerme, pero vamos, porque es el día del Señor.
Es el día que debemos apartar para Dios. Necesitamos también orar con los hermanos. Es una manera de crecer espiritualmente. Asistencia fiel nos ayuda a crecer. Es una expresión de nuestro amor para Dios. Es un testimonio para los creyentes y para los incrédulos. Salmo, hay dos versículos que voy a leer. Salmos 22, el versículo 22. Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y esta porción en Éxodo 20 es uno de los 10 mandamientos. Y lo voy a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo nos ayuda a crecer espiritualmente. Bueno, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra ninguna. Bueno, bajo la ley, sábado era el día de reposo. Pero cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, fue el día domingo. Con la muerte y resurrección de Jesús se rompió la ley. Ya no, la nación de Israel ya no estaba viviendo bajo la ley, pero bajo las gracias. Entonces, por eso celebramos el día domingo como el día separado para Dios. Entonces, para mí, Éxodo 20 me aplica a mí, que yo debo acordarme del día de reposo para que crezca espiritualmente. 6 días trabajo, hago la obra, pero más el séptimo día de reposo es para Jehová y que no debo hacer ningún trabajo en ella. El día domingo es el día que debemos separar para Dios. Y yo creo que es menos en Colombia, pero aquí donde vivimos, como creyentes, no hay honra como debe honrar el día domingo. Es interesante en la universidad que asistimos, um, como dije, era una iglesia reformada, muy reformada. En esta universidad no nos permitieron hacer nada el día de domingo, sino asistir a la iglesia por la mañana y por la noche. Ellos tenían grupos de oración el domingo por la tarde o estudiar la Biblia y adorar a Dios. Separamos el día totalmente para Dios y a mí me gustó mucho. Y solo digo que seamos fieles al Señor, orando Él y honrando el día y que no dejemos de congregarnos. Bueno, otra lección, las buenas obras nos salvan. Sabemos esto, pero yo crecí pensando que tenía que ser perfecta, tenía que ser una buena persona para ir al cielo. Es lo que escuché predicado por años. Y yo creo que hay mucha gente hoy que está escuchando lo mismo. Hay que ser buena persona para ir al cielo. Hay religiones que la base es a base de las buenas obras, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2:9 dice, no somos salvos por buenas obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. Somos pecadores. Tenemos que confesar los pecados, pedir perdón. Eso es lo que nos salva. Efesios 2:10 nos dice, somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación que tenemos en Cristo debe producir en nosotros buenas obras. Primeramente la salvación y después las buenas obras. Y la gente que piensa que hacer buenas obras y van a ir al cielo es tiempo perdido. Pues es bueno que hacen cosas buenas, pero no les va a hacer o permitir llegar al cielo. Las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras son un resultado
de la salvación. Y según Mateo 5:15, la luz de Cristo deja que la gente vea buenas obras de un hijo de Dios y que ellos pueden glorificar a nuestro Padre cuando ven ellos las buenas obras que hacemos. Bueno, la próxima lección yo incluí porque es algo de que debemos hablar. Y la lección es que hay que arreglar los problemas entre familia. Dios no quiere que vivamos con tales problemas entre familias. Honestamente, yo conozco miembros de una cantidad de familias que llevan años sin hablar. Conozco padres que llevan años sin comunicarse con sus hijos. Esto no entiendo. Porque yo aprendí mucho de mi papá, que no hay que separarse de la familia, no importa, porque mayormente hay hermanas que se separan o hay padres e hijos sobre unas bobadas. Yo conozco una señora que lleva como más o menos 4 años sin comunicarse con sus dos hermanas. Y yo le pregunté, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella ni puede recordar por qué no habla con sus dos hermanas. Solo sabe que hemos estado peleando por 4 años. Es triste. Mi papá llevaba años separado de su familia, toda su vida, desde que los 18, 19 años. Y por unos años después de reunirme con la señora Belbet, yo estaba frustrado con mi papá, enojado no, pero frustrado que él nos separó, nosotros, de su familia, de esta heredad tan bonita, tan hermosa. Proverbios 11:29 dice, el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio del corazón. Lo que eso quiere decir es que el necio, el que provoca resentimiento y enojo entre familias, se quedará con nada. Esta persona será un siervo al sabio. Y yo no sé si hay alguien que está escuchando que está separado de una parte de su familia, que han peleado y que ya no están hablando. Yo recuerdo un señor en la iglesia cuando estuvimos en la iglesia de La Serena. Él era creyente y él dijo que hace unos 10 años una persona se había mudado y había salido de la ciudad de Bogotá y no despidió de este hombre y no me despidió. Y él llevaba 10 años enojado con este hombre porque no le despidió. Y seguro que el hombre ni sabía que él llevaba y lo que pasa dentro de nosotros. Guardamos estas peleas y crea resentimiento, amargura y va comiendo desde dentro de nuestro corazón. Entonces, si hay alguien que está separado de una parte de su familia, aunque sea desde hace una semana, 2 semanas, hay que arreglarlo. Para mí, con más años, valoro más mi familia y yo haría cualquier cosa para no causar ningún problema entre nosotros. Hay veces hay que humillarse, ir y arreglar las divisiones y hay que perdonar ofensas. Y eso requiere humillarnos. Bueno, eso incluye esta lección de parte de amigas que tengo que están en esto. Y lo que hizo mi papá, y yo aprendí de esto. Otra lección, Dios quiere que testifiquemos a la familia. Mateo 28, 19 a 20, todavía está en la Biblia, ir a todo el mundo a testificar.
Y yo digo que para mí es más difícil testificar a la familia que testificar a un desconocido. Y yo recuerdo tiempos cuando mi esposo y yo hicimos cita con mi familia para testificar a ellos. No sabemos si ellos hicieron decisiones, pero nuestra responsabilidad es contar, porque somos la luz del mundo. Tenemos la luz. El mundo incrédulo no tiene la luz y ellos no saben. Y si hay alguien que tiene familia que no es creyente, deben hacer una cita, decirle que yo quiero ir a tu casa para hablar de algo que a mí me es muy importante, que ore por la familia, pero aproveche cada oportunidad para contarles. Mi mamá, yo estoy casi segura que mi mamá era creyente, porque después de morir una, una prima, me llegó y me dijo, Lina, yo sé que tú estás, ella era creyente, es creyente. Ella dijo, yo sé que tú estás pensando y preguntando y cuestionando si dónde está tu mamá. Y yo te aseguro que ella cuando tenía 12 años, ella hizo una decisión para aceptar al Señor como su Salvador. Pero ella nunca creció porque estaba en una iglesia muy moderna donde no predicaba la Biblia. Yo miro atrás a estos años y yo me pregunto, ¿qué estaba predicando este pastor? ¿Qué estaba predicando? Yo no me acuerdo. Las buenas obras. Entonces, yo estoy seguro, pero mi papá, honestamente, yo no sé dónde está mi papá, porque él no quiso escuchar. Pero tengo la certeza de saber que él pasó su niñez y su juventud en la casa de sus padres y mi papá seguro que escuchó el evangelio, seguro que se fue a la iglesia, seguro que fue obligatorio. Entonces, ojalá, porque yo no puedo orar por alguien que ya murió. Ojalá que esté en el cielo, mi papá. Pero no tarde en testificar a la familia, porque puede ser demasiado tarde. O la llegada, la venida del Señor, o en este mes, en el mes de enero, tenemos tres amigos, hombres, amigos de mi esposo. Tres eran creyentes, amaba al Señor, uno era misionero, que con salud perfecta, perfecta salud, se cayeron con un ataque de corazón y se fueron inmediatamente al cielo. Pero hay una posibilidad que si esperamos en contar la luz que tenemos a los incrédulos, que será muy tarde. Bueno, otra lección. Dios quiere que nosotros dediquemos nuestras vidas a Él. Y esto solo es algo que de mi vida, um, en Romanos 12, en los primeros dos versículos, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, es una exhortación de Pablo para dedicar la vida en sacrificio vivo al Señor, dedicando cada momento de cada día a Él. Y yo, la noche que recibí al Señor, yo me dediqué mi vida a Él y nunca, nunca, nunca he arrepentido de esta decisión. Era la salvación y la dedicación de mi vida al Señor las mejores dos decisiones que yo había hecho. Pero cuando llegamos, pues yo les voy a decir, cuando llegamos al cielo, no va a importar la importancia del dinero que tuvimos, de la cantidad de ropa, ropa bonita, ropa fea, la cantidad de dinero, la clase de carro, cuán grande era la casa. Lo único que va a importante, que va a importar o dar importancia es lo que hemos hecho por Cristo. Entonces, mi desafío es que si no ha dedicado su vida al Señor, dedíquese ahora, antes de pasar más tiempo, que póngase frente al Señor y diga, Señor, desde hoy dedico mi vida para ser una luz en este mundo tan oscuro. La lección número 8, yo no iba a incluir esta lección porque es algo más o menos personal,
pero es una lección que aprendí durante mi viaje de la vida. Am, y la lección es Dios nos exige obediencia. Dios nos exige obediencia. Deuteronomio 27:10. Deuteronomio 27:10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 11:27-28. Deuteronomio, otro mismo libro, 11:27-28. La bendición si oyeres mis mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, nuestro Dios. Cuando yo estuve en el bachillerato, yo tenía novio por 3 años. Supuestamente estábamos enamorados lo máximo que uno puede de 17 años, 18 años, amar al novio. Pero él era muy querido. Pero cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, yo leí 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14, que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Yo leí ese versículo y yo decidí obedecer la Biblia. Este joven era católico, italiano, y no quiso saber de la salvación. Su religión enseñaba y enseña todavía que ir al cielo es cuestión de buenas obras. Y dijo que yo no necesita de mí, él no necesitaba de mi religión. Entonces yo rompí con él. Ese no fue una decisión fácil para mí, pero yo sabía que si yo no quería si yo quería la bendición de Dios sobre mi vida, tenía que obedecer la palabra de Dios. Fue difícil. Y hay veces que Dios nos dice hacer algo porque está en su palabra y pensamos, uy, yo no podía hacer esto. Pero hay bendición para los que obedecen al Señor. Interesante que meses después conocí a Roberto. Y mirando atrás, yo ni puedo pensar cómo habría sido mi vida sin obedecerle a Dios en esta época, porque yo habría podido seguir con él y casarme con él y vivir con un esposo incrédulo, pero yo quería obedecerle al Señor. Y les digo esto porque para dar énfasis sobre la importancia de predicar y decir, enseñar a la juventud que no se case con un incrédulo. Ay, pero lo amo, las señoritas. Ay, pero la amo. Si ellos quieren la bendición del Señor, hay que obedecer al Señor. Cuando obedecemos al Señor, Él nos guía en justicia y nos da la bendición. Y otra lección, Dios es soberano y hemos hablado mucho de esto. Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y yo mirando atrás, Él me dio vida y me dio una heredad de gente que amaba el Señor. Yo no sabía, pero Él me estaba guiando. Él me puso en esta familia de esta mujer, Belbed. Él estaba en control. Y cuando decimos que Dios es soberano, quiere decir que Dios siempre está en control. Él está en control de todo lo que pasa en el universo. Otro, que él me dirigió a una universidad cristiana. Yo no sabía que era una universidad cristiana, pero él me estaba guiando. Él estaba en control de mi vida. Él es soberano. Él me dio una, entre comillas, abuela que oraba por mí. Yo no sabía. Oraba por mí cada día tras día, mes tras mes, año tras año, por 42 años. Dios es soberano. Él estaba controlando mi vida. Y él me dejó conocer a mi esposo sin saber del futuro
y Él estaba en control. Él nos puso juntos en matrimonio para servirle al Señor juntos. Él nos llevó al campo misionero sin saber yo los miles y miles y miles de bendiciones que Él iba a darnos. Dios está en control y hay que recordar, guste o no, el que pasa en nuestras vidas es perfecto. Podemos entregar nuestra vida al Señor con la pura confianza que Él es soberano. Él nunca pierde control. Y la última lección va con el versículo de memoria en Efesios 5:8b, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Este versículo nos hace recordar que hace tiempo andábamos en oscuridad, sin Cristo. Vivíamos sin Cristo, sin la salvación y andábamos en la oscuridad, en pecado. Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo. Y los que somos hijos de Dios somos luz, tenemos esta luz en este mundo oscuro. Somos transformados de la oscuridad a la luz por medio de aceptar a Jesús como Salvador personal. Él nos salvó del castigo del pecado. ¿Qué hace la luz? La luz nos da visión, nos guía, la luz nos guía en la oscuridad, nos da liberación de la oscuridad, nos da perspectiva y la luz domina y borra la oscuridad. Andar en la luz como hijos de luz es seguirle a Él, obedecer su palabra, ser testimonio, amar al prójimo, etc. Al resto de Efesios capítulo 5 nos dice cómo andar. Valdría la pena esta noche o durante esta semana leer todo el capítulo 5 de Efesios. Hay mucho de lo que no debemos hacer y después nos cuenta cómo debemos vivir. La lista es larguísima de cómo debemos vivir como hijas de luz. Dice Efesios 5:14, y que te alumbrará Cristo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabemos esto. Hablando entre vosotros en salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Yo siempre he pensado, ¿cómo sería en la iglesia, en la familia, si habláramos todos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales? Creo que sería muy diferente la vida. Y la pregunta es, ¿qué hay en mi vida que no me ayuda a andar como hija de luz? Andar como hija de luz es glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Que seamos luces en este mundo oscuro. Yo oro cada día que puedo cada día servirle al Señor y puedo dedicarme de nuevo cada día a Dios, cada día de mi vida que Él me da y vivir mostrando a Jesucristo, la luz del mundo. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, tengo muchas gracias a ti por la oportunidad de dar mi testimonio a estas damas. Señor, que obre en cada corazón, que podamos dedicarnos a ti cada día de nuestras vidas, que podamos vivir como hijas de luz, brillando para que el mundo incrédulo puede ver las buenas obras de mi Dios. Gracias, Señor, por cómo tú obraste en mi vida, como con la guía, con la ayuda, con todo, que eres un Dios soberano. Te doy tantas gracias por tu poder, por tu obra en mi vida. Te doy tantas gracias por esta señora Belbet que oraba día tras día, mes tras mes, año tras año por mí. Te doy tantas gracias que tú usaste esta mujer desconocida mía. Señor, pido tu bendición en esta semana, que podamos dedicarnos de nuevo al Señor y que
cada día de nuestras vidas podamos andar como hijas de luz. Y pedimos esto dándote tantas gracias, Señor, por las peticiones contestadas de tu mano. Pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.